Bendiga, queridos hermanos, muy bienvenidos a su culto de las 11 de la mañana. Hoy el pastor Gilberto, por cuestiones de fuerza mayor, no pudo estar con nosotros, pero vamos a estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la primera alabanza de esta tarde en nuestros himnarios, el número 23. Gloria, gloria, aleluya. De los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Fuerza lucha en contra de Luzbel el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho al Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy lo. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Tu nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy lo. Vamos a la lectura del proverbio de este día, el proverbio número 13. Vamos a la lectura del proverbio. Entonces, 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Versículo 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Versículo 5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Versículo 6. La justicia guarda del perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Versículo 8. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Versículo 9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Versículo 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Versículo 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Versículo 14. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Versículo 15. El buen entendimiento da gracias, mas el camino de los transgresores es duro. Versículo 16. El hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta la necedad. Versículo 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra.
Versículo 19, el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Versículo 21, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Versículo 22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Versículo 23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Versículo 24, el que detiene el castigo a sus hijos aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Versículo 25, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Me gusta mucho el versículo 20. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. En el mundo secular hay un dicho, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí nos lo dijo mucho antes el proverbio, ¿verdad? El que anda con sabios, sabio será. Esto nos pone a meditar con qué tipo de compañía te estás juntando, quiénes son tus amigos, con quiénes te frecuentas. Y si tú mismo ves que ellos tienen un mal testimonio, estás viendo que no te estás juntando con personas sabias que te pueden ayudar a crecer. Es más, tenemos que evitar personas que no nos convienen. ¿Y cómo podemos saber si nos convienen o no? Pues viendo cómo se manejan, cuál es su actitud, cómo viven el día a día. Y si vemos cosas negativas, pues no nos convienen en nuestra vida. Y es mejor apartarse de personas que no nos convienen y buscar personas que sí traen algo positivo a nuestra vida, que nos dan. El mejor lugar para buscar amistades es en la iglesia, donde están gente que busca de Dios y quiere agradar a Dios. Ahí es donde está la sabiduría. Acuérdense que los proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por este día. Gracias por los hermanos que vinieron hoy en la mañana en la reapertura del culto de las 9 de la mañana, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Y los que no pudieron venir, Señor, ponles en su corazón, carga, Padre, para que puedan estar en tu casa y buscar de ti, Señor. Aprender a juntarnos con personas sabias que están buscando de ti, Padre, cada mañana, cada día. Sabemos que es difícil a veces vencer el cuerpo o la pereza, porque a veces por comodidad preferimos quedarnos en casa, Señor. Pero tu palabra dice que tenemos que venir a buscarte al templo, Señor. Desde temprano, Padre, como dicen los salmos, bendito el que temprano te busca, Señor. Gracias por todo, Señor. Ponemos esta semana que comienza en tus manos, que nos cuides, nos protege, Señor. Provéele de trabajo a los hermanos que no tienen, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, pero tenemos nuestra confianza en ti, Señor, que tú nos puedes proveer de cualquier necesidad que tengamos, Señor. Si hay algún hermano en nuestra iglesia que esté enfermo, sánalo, Señor. Cuídalo, Padre. Dale sanidad, Padre, para que pronto esté restablecido y si es posible que se congregue ya con nosotros, Señor. Pedimos por los hermanos que trabajan en primera línea, Señor, los que son doctores, enfermeros y todos los que están atendiendo los pacientes de esta pandemia, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre, que los cuides, los protejas, los bendigas, Señor. No permitas que caigan en esta enfermedad, Señor. Y si caen, pues que tú los restablezcas prontamente, Padre. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos con las alabanzas. La número 9. Alabanza número 9. Sublime gracia. Oh, cuán precioso fue a mí
Vamos ahora a la cadena de coritos número 2, que es la 421. Cadena de coritos número 2. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Yo quiero andar por las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar por las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar por las calles de oro. Quiero andar por las calles de oro. Quiero andar por las calles de oro con Jesús. Él es mi rey, por eso yo le canto. Él es mi amigo, no hay otro como él. Todos los días alabanza yo le canto. Aleluya, él es mi rey. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Alguien está aquí, yo sé que es Él. Alguien está aquí, y yo sé que es el Señor. Puede bautizar y yo sé que es Él. Puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A la boda del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial a ver a Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial a ver a Jesucristo por la eternidad. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi sediento corazón. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Amén. Y vamos a la siguiente alabanza, la 497. 497 en nuestro himnario.
Amén. Vamos a dar paso de manera virtual a lo que son los diezmos y las ofrendas. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Así que ponemos lo nuestro, tuyo es. Gracias, Padre, te damos por cada uno de los hermanos que en su corazón tienen la voluntad de presentar sus diezmos y sus ofrendas, Señor. Todos los que han traído en este tiempo de dificultades han sido fieles, Señor. Los ponemos en tus manos. Agradecemos a cada uno de ellos, Señor, la provisión para tu casa, Padre. Gracias por todo. Bendícelos, protégelos y provéeles siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a algunos anuncios, hermanos. El día miércoles va a haber ya nuestro segundo culto de manera presencial a las 6 de la tarde, una hora de 6 a 7. Siempre estaremos ingresando solo 50 personas a nuestro culto. Hoy tuvimos en la mañana el privilegio de estar ya en el primer culto presencial. Estuvimos aquí con varios hermanos dándole la gloria y honra a nuestro Dios. Y tenemos el segundo culto. Solo va a haber 2 cultos por semana, el domingo siempre y el día miércoles. El miércoles es a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Taber Kids siempre se va a transmitir de manera online, siempre en línea. No va a haber de manera presencial hasta las siguientes etapas, depende de cómo esto siga evolucionando. A los hermanos mayores de 65 años, pues nos disculpamos con ellos, pues todavía no pueden ingresar al templo por razones de seguridad, por lo del virus. Entonces creo que hasta las siguientes etapas, depende cómo evolucione todo esto, van a ingresar, ni los mayores ni los menores. Y si algún hermano tiene problemas de enfermedades como diabetes, hipertensión, que son y están pasando momentos difíciles, también les rogamos que todavía no es el momento que se presenten a la casa de Dios, para evitar cualquier tipo de contagio. Entonces vamos ahora a la predicación. El tema de hoy: ¿soy un cristiano verdadero? Entonces vamos a ir al texto que está en el libro de Mateo 7:21. Espero que me acompañen en sus hogares con la palabra de Dios en la Biblia, que es Mateo 7:21. Aquí dice, se los leo: no todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás te conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio de estar acá, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder ser receptivos a tu palabra, Señor, y que tú nos hables a nuestro corazón, Señor. Dame palabra a mí, Señor, para exponer tu palabra, y que toda la gloria y honra sea para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay en el mundo 2 tipos de personas, espiritualmente hablando, ¿verdad? Hay salvos e inconversos. En el planeta solo existen estos 2 tipos: los que son salvos, los que somos salvos, y los que son inconversos. ¿En qué grupo estamos? Siempre es bueno estar atento a lo que dice la palabra de Dios. Si leemos el versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en el cielo. Eso es lo primero que nos pide. Tenemos que aprender a identificar. Y nos habla de dos personas, dos tipos de personas que hay: los salvos y los inconversos. Vamos a ver primeramente que no es ser cristiano, los que no son cristianos, porque son, así como lo dice la palabra, lo que leímos, están dos tipos de personas. Vamos a ver primero los que no son cristianos, para que no nos engañemos nosotros mismos, porque es muy fácil decir, yo soy cristiano, pero todas mis actitudes pueden decir lo contrario. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si soy o no soy un hijo de Dios? Primero, el haber nacido en una familia cristiana no me hace a mí cristiano. Eso porque si mi papá o mi mamá son cristianos, eso no me va a hacer que yo sea cristiano. Porque dice Mateo 7:13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. No piensen que porque sus padres son cristianos, ustedes son cristianos. No, porque la salvación es personal. En el cielo no están inscritos los nombres por apellidos o por descendencia, sino que la salvación es personal. El proceso de salvación depende de cada quien. Cuando a nosotros llegamos a una etapa en que comenzamos a conocer lo bueno de lo malo, tenemos que tomar una decisión en qué grupo queremos estar. Entonces, la salvación no es hereditaria, eso es personal. Todos necesitamos tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Dios solo tiene hijos, no tiene nietos, no tiene sobrinos, solo hijos. Somos hijos de Dios, y por eso cada uno de nosotros necesita un encuentro personal. No es porque mi papá o mi mamá o mi tío, mi hermano o mis familiares va a la iglesia, porque él ora por mí. Sí, pueden orar por ti, pero no vas a ser un hijo de Dios si tú no tienes un encuentro personal con Él. Cada quien de nosotros tiene que buscar de Dios, porque eso es algo personal. Cuando Dios abra el libro de la vida o te da la vida eterna, es a ti personalmente. No va a ser por medio de tu papá, de tu mamá, o que mi hermano es el pastor. Sí, él es salvo, pero si tú no has tenido ese encuentro personal, tú no eres salvo todavía. No por haber sido bautizados cuando somos chiquitos. A muchos nos dicen, es que a mí me bautizaron cuando estaba bebé y por eso yo ya soy cristiano y soy salvo. No, porque la salvación es por gracia. Como dice Efesios capítulo 2 del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, no es por obras, no es porque nosotros hagamos. Ya vimos primeramente, no es porque un familiar sea cristiano, él ya es salvo, yo voy a ser salvo. No. Y tampoco es por obras. La salvación es por fe, por creerle a Dios. No es por un bautismo, no es porque me bautizaron cuando yo era chiquito, porque eso no da la salvación. Tenemos que nosotros tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Por lo mismo, si alguien me dice, es que yo leo la Biblia en mi casa, o yo asisto a la iglesia, yo me porto bien, ni por una de esas situaciones, ni por venir a la iglesia, ni por leer la Biblia, ni por portarme bien, yo voy a ser salvo. La salvación es por fe, como dijo su palabra, no por obras. Uno puede hacer cualquier cosa, puede venir a la iglesia, puede leer la Biblia, pero si tú no tienes un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, te tengo una mala noticia: no eres salvo.
Porque para ser salvo tienes que llegar a ese momento, a tener ese encuentro personal con Él, a buscar de Él con sed. Muchos dicen, es que yo he recibido la comunión, dicen un primo me dijo, he recibido la comunión y eso representa el cuerpo de Cristo y eso me hace salvo. No me hace salvo. Dice Romanos 4:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es porque coma la comunión, como dicen algunos, es que yo recibí la comunión y por eso soy salvo. No es por comida ni por bebida, solo por la justicia y paz y gozo en el Espíritu de Dios. El reino de los cielos no se recibe por medio de comer algo o de beber algo. El reino de los cielos es espiritual y por eso la salvación solo se puede recibir por fe, no por medio de algo o por comer algo o porque yo hago algo, porque yo digo, porque yo voy a la iglesia soy salvo. No, ya vimos que no es por venir a la iglesia, no es por leer la Biblia, no es por comer algo, por recibir la comunión, como a veces nos decían antes, es que hay que recibir la comunión para recibir la salvación. No, la comunión no da la salvación, no es por comer nada, como lo leímos en Romanos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dejó claro que lo que comemos y bebamos no va al corazón, es decir, no tiene que ver con nuestra alma o con nuestro espíritu. Nosotros no tenemos que comprender lo que por la boca, lo que entra por la boca no puede contaminar, ni tampoco puede salvar nuestra alma. Entonces, tenemos que tener claro que ninguna acción como hombre o que hagamos nosotros en nuestro propio esfuerzo en la carne no nos va a dar la salvación. Eso tiene que quedar claro, porque nada que yo haga en este mundo, ni que yo haga penitencias, ni que yo pase flagelándome. Hay gente en el mundo que se maltrata pensando que así va a obtener la salvación. Hay personas que la buscan por medio de algún amigo o algún pariente. Es que yo soy amigo del pastor, mi mamá es servidora, o mi papá está en la iglesia, él es servidor, es diácono, él es salvo. Pero la salvación es algo personal, necesitas tener un encuentro personal con Dios. Entonces nos surge la pregunta, entonces, ¿quiénes son los cristianos verdaderos? ¿Y cómo puedo saber si soy yo o no soy un cristiano verdadero? Esa es la verdadera pregunta. Tenés que meditar en tu vida y estás seguro de que eres salvo o no. ¿Cómo puedes tú saber que eres un cristiano verdadero? Un cristiano verdadero, como primer punto, un cristiano verdadero ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ese es el primer paso. Para saber si sos o no eres un cristiano, tienes que estar seguro. Los cristianos verdaderos son aquellos que han confesado a nuestro Señor Jesús como Salvador y Señor de su vida. Leamos Juan capítulo 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Primero, dice, mas a todos los que le recibieron, tenemos que recibirle a Él. Ese es el primer paso, los que le recibieron. Segundo, creer a los que creen en su nombre, porque tenemos que recibirlo y creer en Él. Hemos reconocido que somos pecadores, por tanto necesitamos un Salvador. Para llegar a este punto tenemos que reconocer que toda nuestra vida ha sido nuestra vida sin Cristo ha sido un camino de perdición. Ha sido un camino que estamos hundidos quizás en delitos y pecados. Estuvimos hundidos en delitos y pecados, cometiendo errores, reincidiendo.
y sin saber qué hacer. Tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Solo Él. Solamente en Cristo hay salvación. Nada ni nadie más. Hemos recibido a Jesús por medio de la confesión con nuestra boca. Eso es el otro paso. Confesar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Como dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que confesarlo con nuestra boca. Ese es uno de los requisitos principales, de los dos requisitos principales que tenemos para estar seguros de que somos hijos de Dios. Es la confesión con nuestra boca. Confesarlo públicamente con nuestra boca, que Él es nuestro Señor y Salvador. Y segundo, no solo basta con decirlo del diente al labio, como decía mi abuelo. No, hay que creerlo en el corazón. Hay que creerlo, que eso es real en nuestra vida. Y eso se va a demostrar con tus hechos, con tus obras. ¿Cómo estás tú? ¿Cuáles son cómo es tu actuar diario? ¿Se refleja que eres un hijo de Dios o no se ve en ti que eres un hijo de Dios? Muchas veces podemos decir del diente al labio, sí, yo recibí a Cristo, yo soy un hijo de Dios, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Nuestra actitud ante la vida. A veces cuando nos mostramos indiferentes a las necesidades de los hermanos, con un corazón duro. ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dicen de ti? ¿Se nota que eres cristiano? ¿O no? ¿O nadie creería que eres cristiano por tus actitudes? Un cristiano verdadero es un hijo de Dios. Ese es un hijo de Dios. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Todos los que hemos recibido, tú cuando recibes a Cristo, ya sos un hijo de Dios. Ese es el privilegio que tenemos. Como te dije al principio, nuestro Señor no tiene primos o hermanos, ni tíos, ni nada. Solo tiene hijos. Y al recibir a Cristo, tú te conviertes en un hijo de Dios. Y esto es algo personal que nadie puede hacer por ti. Es algo que solo tú puedes hacer por ti mismo. Buscar de Él, buscar de Dios. Todos en este mundo somos criaturas de Dios. Cuando uno nace, todos nacemos como una criatura de Dios. No hay una distinción, todos nacemos iguales. Todos nacemos siendo criaturas de Dios. Todos fuimos formados por Él, pero los hijos de Dios solo somos aquellos, como decía en el versículo bíblico, los que hemos recibido. Todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Dejas en ese momento de ser una criatura de Dios y te conviertes en un hijo de Dios. Ya pasaste a otro nivel, a otra etapa en tu vida. Ya no eres una criatura de Dios, sino que ya tienes el privilegio de ser hijo de Dios. El ser cristiano es ser un hijo de Dios. Los que hemos recibido a Cristo tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios. No ser el hijo del pastor, no ser el hijo del diácono no, sos hijo de Dios. Y esa es la bendición más grande, tener esa distinción, esa diferencia de que no es como lo dijimos, no es porque un amigo, un familiar o mi papá o quien sea es servidor de la iglesia, es pastor de la iglesia, diácono, no. Los hijos de Dios son los que le han recibido, los que creen en su nombre. Eso es lo que te pide, creer en su nombre. Y te da el privilegio de ser llamado hijo de Dios.
Nuestros padres no nos pueden hacer salvos a nosotros. No, mi papá puede querer mucho que yo sea salvo. Un padre puede orar mucho por sus hijos. Pero cada uno de esos hijos tiene que recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Esa es la mayor preocupación de un padre. Es de hablarle a nuestros hijos, predicarle a nuestros hijos, predicarles con el ejemplo a nuestros hijos. Si tú tienes un hijo que todavía no ha recibido a Cristo, ora por él. Claro que hay que orar por él, pero también es de hablarle a él, de buscar el momento propicio para que el mensaje de Dios llegue a él y que él pueda tener el privilegio de formar parte de la familia de Cristo. Porque si tu hijo no ha recibido a Cristo, mientras él no lo ha recibido, él es una criatura de Dios, por la cual necesitamos orar, y no solo orar, predicarle, porque la palabra entra por el oír la palabra de Dios. Hay que predicarle, hay que buscar la manera de que él escuche la palabra de Dios, que le dé, el Espíritu Santo va a obrar de maneras misteriosas, lo va a hacer llegar, pero tenemos que hablarle, tenemos que con nuestro ejemplo mostrar la diferencia de los que son hijos de Dios y las criaturas de Dios. Hay una diferencia enorme, que Él no nos venga a reprochar, porque muchos familiares a veces dicen, no, si para ser cristiano como así como, no. A veces nosotros mismos servimos de piedra de tropiezo por nuestro mal testimonio, por nuestras malas actitudes. Malas actitudes que nosotros a veces tenemos porque estamos perdiendo la conexión con nuestro Señor Jesucristo. Es difícil eso. Es difícil llegar a ese momento de enfriamiento espiritual. A veces porque, lo podemos ver en nuestra iglesia. Hoy fue la reapertura y el culto no estaba lleno. Muchas personas se han enfriado. Nosotros pensamos que iba a estar llena la iglesia, que no iba a alcanzar, que iba a haber, y no fue así. Estuvimos a la mitad de las personas que podíamos recibir. O sea, hay un 25% de lo normal. Muchas personas se han enfriado, o pueden decir, es que por el virus, por el COVID. Pero si van a trabajar, buscan todos los días ir a su trabajo, hacer todas las labores, no pongamos el virus como pretexto para no venir a la iglesia, porque si hacemos otra actividad, tenemos la oportunidad de venir a la iglesia, podemos servirle a Dios. El problema es que muchos nos hemos enfriado. A veces nos gana la pereza, nos gana la colcha, se nos pega la colcha. Es difícil vencer a la carne, porque es más fácil quedarnos en nuestro hogar descansando, porque ya nos acostumbramos o nos mal acostumbramos a alejarnos de Dios. Y cuando ya uno quiere volver a retomar, tiene que empezar esa lucha contra la carne. Tu espíritu puede decir, yo quiero ir, pero la carne te amarra a la cama. Entonces tenemos que aprender a vencer eso. Tercero, un cristiano verdadero tiene la seguridad de su salvación, como dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora les hago la pregunta: ¿estás seguro de que si mueres ahora vas a ir al cielo? Si nos tocara ahora entregar nuestra vida, ¿tienes la plena seguridad? ¿Tienes esa certeza de que vas al cielo? Espero que la respuesta sea amén, porque un cristiano verdadero tiene esa certeza en su corazón, tiene esa seguridad
de que el día que nos toque pasar a la presencia del Señor, vamos con Él. Pero si tú tienes la duda o tienes un pequeño temor en tu mente, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Un cristiano verdadero sabe que la salvación es eterna. No se pierde por hacer algo malo. La salvación es eterna, no la vas a perder porque hoy hiciste algo, cometiste un error. No. No la ganamos por portarnos bien. La salvación no la ganamos nosotros por portarme bien, por hacer las cosas bien. No. La salvación fue un regalo de Dios para nosotros, para los que hemos creído, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia es un regalo, es gratis, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y por eso, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nada de lo que yo pueda hacer como un ser humano, nada, absolutamente nada, me va a dar la salvación, porque es nada más por medio de la fe. Nada de lo que yo esté haciendo, nada, no es por nada que yo pueda hacer, porque toda la salvación es por fe y toda la gloria es para Dios. Todos los que somos salvos sabemos que es por gracia, porque fue un regalo que Él nos dio a nosotros. Fue un regalo, fue algo que Él nos dio a nosotros. Y toda la gloria es para Él. Nada, absolutamente nada de lo que yo haga en este mundo va a hacer que yo sea salvo. Lo único es a recibir ese regalo, creer en Él, aceptarlo a Él, y Él va a empezar a cambiar nuestras vidas. Un verdadero cristiano ha nacido de nuevo. Hace 2 semanas estuvimos predicando acerca de Nicodemo, ¿verdad? Si usted leámoslo, Juan 3, del 3 al 7. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no entendió y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? No entendía, no tenía la capacidad. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Entonces surge la pregunta, o podemos hacer, ¿qué significa o qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es un cambio de vida. Es un cambio de vida, un cambio total. Un cristiano verdadero ya no vive como antes, porque un cristiano verdadero, el Espíritu de Dios nos rige, nos transforma poco a poco. Vamos a llegar a un cambio. Poco a poco vamos a ir cambiando. Se nos va a notar la conversión. Tiene que notarse que eres un hijo de Dios. Por eso se llama conversión. Por eso yo me he convertido. O sea, cambiar lo que hacía, lo que yo fui en mi pasado, lo voy a cambiar. Y voy a convertirme, voy a buscar o tratar de seguir el camino que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Así como Él quiere que seamos personas justas, correctas, luchando. Yo sé que es difícil vencer a veces la carne, las tentaciones, cuesta. ¿Se nota el cambio en tu vida? ¿Ya te has hecho esa pregunta? ¿Se nota el cambio en mi vida? ¿Se nota que soy cristiano? ¿O sigo viviendo como cuando era un inconverso? ¿Mis actitudes son de un hijo de Dios o son actitudes del viejo hombre? ¿O tengo cosas que debo ir cambiando todavía?
debemos de hacer una lista. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Cuáles son nuestras malas actitudes? ¿Cuáles son nuestros errores en mi caminar diario? ¿Saben? Un cristiano verdadero hace la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, tratar de hacer la voluntad de Dios, como dice Lucas capítulo 6 versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Imagínense lo que digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Deja un llamado fuerte de atención. O sea, es que nuestro Señor nos dijera: ¿por qué me decís Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo? O sea, no soy. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos y no vivimos de acuerdo a los preceptos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo te puedes llamar tú cristiano y no haces lo que el Señor te pide? Si somos cristianos, tenemos que hacer lo que a Dios le agrada, buscarlo a Él. ¿Haces tú la voluntad de Dios? ¿Haces tú la voluntad de Dios o ya dejaste de hacerlo? ¿Qué es lo que le agrada a Él? Por ejemplo, que lea su palabra. Eso, escudriñar su palabra, como dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Leer su palabra, escudriñar. Escudriñar no solo leer, sino que buscar. Buscar, ¿qué dice la Escritura? Escudriñarla. ¿Por qué? Porque ella dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu lectura diaria de la Biblia? ¿Estás haciendo tu devocional? Bueno, cuando yo acepté a Cristo, lo primero que yo aprendí era hacer un devocional diario. Cuando uno va a Montesión, lo primero que hacíamos en la mañana, espero que todavía ahora, pero antes, cuando yo iba, las veces que tuve el privilegio de ir, lo primero que nos levantábamos a hacer era el devocional. Todos los días. Y los 5 días que uno pasa ahí, todos los días hacíamos un devocional. Escudriñando la palabra de Dios, buscando su palabra. ¿Dejamos de hacer eso? ¿O nos cuesta más ahora que estamos en nuestras casas dedicarle unos 5 minutos al Señor cada día? O los que son padres de familia, ¿cómo está tu altar familiar en tu hogar? ¿Siguen haciendo su altar familiar o ya perdimos la costumbre de hacer el altar familiar? De escudriñar un capítulo en familia todos los días o un versículo en familia. Dedicarle 10 minutos al final del día. Y eso es lo que nos dice si somos o no somos hijos de Dios. Escudriñamos las Escrituras. Leemos su palabra. Otro punto. ¿Cómo sabemos si somos o no somos? ¿O qué es lo que le agrada al Señor? Que nos congreguemos. Que nos congreguemos en su casa. Como dice en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerque. No dejando de congregarse. Yo sé que hemos pasado un periodo largo de casi 6 meses en cuarentena. Hemos pasado un periodo bastante largo, algo que nos ha sacado del buscar congregarnos. Pero hoy ya estamos en una nueva etapa, en una nueva reapertura. Ya estamos en la reapertura. Y tristemente muchas personas se acomodaron a quedarse en su casa, o quizás a verlo de manera online. Está bien, no digo que
que no nos sirvió este tiempo pasado, pero eso fue un tiempo que por una necesidad específica en un periodo de tiempo determinado se dio. Ya pasó, ya estamos en reapertura, la reapertura económica se hizo hace mucho tiempo atrás, ya hace varias semanas. Entonces, si ya vas a trabajar, vas a comprar, ya salís aunque sea a hacer un mandado o a comer algo, a comprar pupusas, o el domingo a comer pupusas con tu familia, o ya se reactivó la actividad económica en todo el país. La iglesia ya abrió sus puertas. Entonces, como dice la palabra, hay que exhortar a los hermanos a reunirse en la casa de Dios, a buscar de Dios, no acomodarnos. La carne nos va a decir: quédate en tu casa, en el sillón, acostado, viendo televisión. Pero no, el deber ser de un hijo de Dios es congregarse, como dice en Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya nos malacostumbramos a estar en casa. Pero no es eso lo que un hijo de Dios debe ser. Un hijo de Dios debe buscar de Dios cada día, buscar de Él todos los días de su vida, buscar congregarse en la casa de Dios. Ese es el deber ser. Otro, hablar con Dios a través de la oración. ¿Hablas tú con Dios o ya se perdió esa costumbre de orarle a Dios? ¿O solo buscas a Dios cuando estás en necesidad o cuando estás en problema? La oración tiene que ser constante, tener una comunicación diaria con Él, constantemente con Él, todos los días, buscar de Él. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Sin cesar. En la mañana, en la tarde, todo tiempo que tú puedes dedicarle a la oración, a estar con nuestro Señor en oración, es tener una comunicación directa con Él. Eso es lo que demuestra que somos hijos de Dios. Ahí se nota. Y lo siguiente es ganar almas. Ganar almas. Como dice Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. ¿Cuándo fue la última vez que tú predicaste el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que tú ganaste un alma a Cristo? Cuando nosotros estamos estudiando, nos toca ir a evangelizar a todos los lugares. Hemos ido a las calles, a las Bartolinas, hemos andado en cárceles, hemos andado, y se ganan muchas almas. Y ahora hemos pasado un periodo de 6 meses encerrados en nuestros hogares y hemos perdido esa sagacidad que teníamos, esa garra, como dicen, esa fuerza de hacer lo que el Señor nos ha mandado. Lo olvidamos. Pero no hay necesidad de ir a esos lugares. Todos nosotros conocemos a una persona que no conoce de Cristo. Todos conocemos a alguien que le podemos hablar, alguien que esté cerca a ti. Muchos de nosotros tenemos familiares que no conocen de Cristo, familiares que uno les ha tratado de hablar y muchas veces nos dicen no, a veces por nuestro mismo testimonio ellos dicen no, para ser como vos mejor no. Entonces ahí nos da esa pauta, tratar de cambiar nosotros para que ellos vean el cambio en nuestro testimonio y así cuando nosotros les volvamos a hablar puedan decir, no, es que sí he visto un cambio en ti. Ese es la verdadera manera de hacerlo. Y si alguno de ustedes tiene dudas en su corazón, si es un hijo o no es un hijo de Dios, o si no sabe qué pasaría si este día nos muriéramos, debes de recibir a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Si quieres, para recibirlo tenemos 2 requisitos, como dice Romanos 10:9.
creerlo en nuestro corazón. Y si tú ya lo crees en tu corazón, repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Gracias, Padre. Si alguno repitió esta oración, hermanos, les doy la noticia que ya son hijos de Dios y tienen que buscar de Dios y seguir lo que Él pide en su palabra, buscar de Él, buscarlo en oración. Señor, gracias por este día, por esta mañana. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, a cada uno de los servidores que está acá, Padre, que de corazón han dispuesto su tiempo para servirte a ti, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Feliz día.